Uy, Bien. qué bueno. Muchas gracias ahí por responder, Álvaro. Yo sé que algunos, a ver, echa, el único que veo, ahí veo otra persona, veo a el Mateo. Ya, ya chiquillos, vamos a empezar nuestra clase. ¿Se escucha? Tengo problemas con internet igual, así se escucha mal, así robotizado, me avisan, ¿ya? Que de repente me puedo ir hablando y no me doy cuenta y puede cortarse, así que me avisan cualquier cosa, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chiquillos? Sí. Sí. Ya, genial. Muchas gracias. Ya, lo que vamos a ver hoy día, a ver, si mal no recuerdo la clase pasada, estuvimos viendo el tema de los tipos de pilas y baterías. Sí, hoy día nos tocaría ver lo que es un circuito eléctrico en general, ¿ya? Nos vamos a ahondar mucho en los tipos de circuitos porque eso corresponde a la próxima clase, que es lo que vamos a ver, circuito mixto, paralelo y simple. Y ya después de eso estaríamos planificando la próxima prueba que sería de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? O sea, hasta ese momento, hasta la próxima semana, ¿ya? Así que yo creo que la próxima prueba sería a vuelta del 18, porque la otra semana tenemos clase y después de esa semana hay una semana de receso, si no me equivoco, que es la semana del 18. Entonces, después de esa semana vendríamos a tener la prueba, chiquillos, de el tema de la unidad nueva, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día tiene que ver con conocer las principales características de los circuitos eléctricos y ahondar un poco en cuáles son estos tipos de circuitos, ¿ya? Entonces, un circuito eléctrico, ¿cuál es la definición de un circuito? ¿Ya? Que por lo general se representa de... Hay circuitos que son más complejos, ¿cierto? Porque como les mencionaba, tenemos circuitos paralelos, circuitos simples, ¿cierto? Mixto, pero el que generalmente se conoce es este, que es el circuito simple, ¿ya? Que lleva un generador, un receptor, un conductor, un interruptor y en algunos casos un fusible, no siempre, ¿ya? Entonces podemos decir, chiquillos, que un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos, ¿cierto? Que son estos de acá, ¿sí? Que están conectados entre sí, en donde a partir de esta conexión circula la corriente eléctrica, ¿ya? Es decir, que para que pueda circular una corriente, chiquillos, tiene que estar sí o sí estos tres, digamos más o menos, estos tres elementos, ¿ya? ¿Cómo ¿Profe? se compone? Dígame. ¿Qué es un fusible? Eso lo vamos a ver ahora, le digo al tiro, enseguida, ¿ya? Como les decía, bueno, a ver, pues, no, mejor vámonos al tiro a las partes de acá, ¿ya? Porque ahí se los voy a Profe, ir desarrollando. Dígame. profe, se le está quedando pegado, se lo escucha cortado. Clarisa, ¿Se prueba con salirte y volver a escucha entrar a cortado la ahora? clase, porque ese es problema de conexión. Ya. Bueno, acá cualquier cosa me van avisando, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. ¿No Profesora, se no se escucha? escucha. No. Sí. Ah, ya. Espérenme. Ya, ahora sí, chiquillos. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya. Ya, volviendo acá, Álvaro, para no dejar mejor, lo voy a aclarar al tiro, para no dejar la incertidumbre.
con respecto al tema del fusible, el fusible es un aparato, ¿cierto? Que es parecido a una ampolleta, pero no tiene la misma función de una ampolleta, que una de sus funciones es cortar la corriente, ¿ya? Es decir, hacer que no pase la corriente por acá. Porque yo les digo que no siempre se utiliza, porque para cortar la corriente nosotros vamos a utilizar el interruptor, ¿ya? Cuando el interruptor, que en este caso puede ser el interruptor que nosotros prendemos, ¿cierto? Para la luz, cuando, cuando está encendido, obviamente ahí vamos a admitir el paso de la corriente, ¿cierto? Y cuando no está prendido, quiere decir que nosotros estamos cortando el paso de la corriente. En este circuito se le agrega un fusible, pero es como para mayor eficacia de cortar la corriente, ¿ya? Por eso les digo que no siempre se utiliza, que no es tan necesario, porque la misma función la puede cumplir un interruptor, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo se compone un circuito eléctrico? Yo ya les mencionaba que existen distintos elementos que lo componen, ¿cierto? Tenemos un elemento que es el generador de la corriente, que en este caso puede ser la pila o la batería. En el caso de estos circuitos simples, siempre son pilas, ¿ya? Tenemos el interruptor, ¿cierto? Que es el que permite de cierta forma abrir y cerrar, ¿sí? El circuito eléctrico, más o menos dejar o interrumpir el paso de la corriente, ya el paso de los electrones, de la carga negativa. Tenemos los aparatos de energía, que es donde llega la corriente, que en este caso es la ampolleta, ¿cierto? Y tenemos los elementos conductores, que en este caso es el alambre, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener en cuenta de que existen distintos elementos que son conductores y otros que no son conductores, que les vamos a llamar los materiales aislantes, ¿ya? Por ejemplo, el plástico es un buen material aislante. Creo que esto lo habíamos hablado de la clase anterior, si no me equivoco, ¿ya? Espérenme. Les pido a chiquillos que porfis no se quiten el audio, ¿ya? Para que no se interrumpa con el sonido ambiental, ¿ya? Entonces, chiquillos, podemos decir que, bueno, como les decía, la pila es la que proporciona la energía, el interruptor, ¿cierto? Es aquel que también permite el funcionamiento, los cables son importantes porque son los conductores, obviamente, nuestro paso de energía, y finalmente tenemos la agua. Deme un segundo. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Se escuchan pájaros. Entonces, ¿cómo se representa, chiquillos, un circuito simple a partir de símbolos? Esta es la representación, ¿ya? Este circulito con la X representa siempre a una ampolleta, siempre va a representar la ampolleta. Estos cables, bueno, esto representa el cable, ¿sí? Esto representa el interruptor, ¿cierto? Y esto representa la parte final de nuestra conexión, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar un circuito eléctrico, chiquillos? Primero tenemos que los electrones van a salir del generador, que en este caso es la pila, ¿sí? Se van a movilizar a través del cable conductor, ¿cierto? Que por lo general son cables de cobre, ¿sí? Los electrones dejan gran parte de su energía en la ampolleta, eso es cierto. ¿Para qué? Para que luego llegue a través del impulsor, a través del interruptor, el paso desde el otro polo de energía, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, en el paso número 1 salió desde el polo negativo y vamos a tener que, desde el polo positivo, vamos a ver otro poco de electrones que van a circular, es decir, vamos a tener electrones que circulan desde este lado, ¿cierto? Que llegan directamente a la ampolleta, ¿sí? Y vamos a tener electrones que van a circular por el lado positivo, ¿cierto? Que van a llegar al otro lado de la ampolleta, pero que van a pasar, ¿cierto? Por el interruptor. Si el interruptor se encuentra funcionando, encendido,
obviamente va a pasar toda la energía. Si el interruptor, chiquillos, está apagado, no va a llegar la energía suficiente a la ampolleta, por lo tanto, obviamente no se va a prender. Independiente que yo le haya proporcionado energía de este sector, no es necesaria, o sea, perdón, no es suficiente para que este funcione. Yo necesito que llegue de ambos lados, ¿sí? Otra cosa me olvidé decirles, chiquillos, que no estoy tomando mucha atención al chat, así que como lo hace Álvaro, si alguien tiene una duda o consulta, porfis, abra el micrófono y ahí me lo diga, ¿ya? Porque como no estoy viendo mucho acá, me desconcentro un poquito. Ya, ahora lo voy a ver, espérenme. Pero alguien podría cambiar el nombre. Ya. Entonces, tenemos que, como le iba mencionando, lo podemos agrupar las partes de un circuito en generadores, ¿cierto? Elementos de control y receptores, ¿ya? Generador siempre va a ser, como les dije, la pila o batería. Este es como el nombre más de la agrupación de cada uno, ¿ya? Ojo ahí. Los elementos de control, ¿sí? Quien transmite la energía, ¿sí? Y el receptor, obviamente, quien recibe esta energía. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi circuito? En este caso, o qué utilidad tiene un circuito simple. Un circuito simple por lo general se utiliza para representar o para hacer linternas, ¿ya? También tenemos que un circuito simple se utiliza de cierta forma para generar ventiladores, ¿ya? Si se fijan, a ver, si se fijan, algo así. La forma de conexión para generar una ampolleta está de lado a lado, es cierto, que es el circuito más simple, pero fíjense acá, para generar un ventilador no es necesario conectar desde el polo. ¿Por qué? Porque es diferente, ya en el caso de la ampolleta necesitamos conectar desde dos lados, ¿sí? Desde dos lados para que llegue y se traspase más energía. En cambio, al tema del ventilador, que el receptor es un motor, ¿cierto? Un motorcito chiquitito, o bueno, en algunos casos depende del tipo de ventilador, ¿cierto? No es necesario tanta energía, ¿ya? Entonces, Profesora, dígame. que podría repetir de nuevo lo del ventilador, que hubo un momento en que no se escuchó. Ya, lo que les decía es que el ventilador también está hecho de un circuito simple, pero es diferente la conexión al circuito de la linterna. Fíjense acá, en el circuito de la linterna yo lo conecto en ambos polos, negativo y positivo, lo conecto en interruptor y directamente a la ampolleta. En cambio, en el ventilador solamente lo conecto desde un polo de la pila, ¿ya? Y desde el otro polo, desde, en este caso, el interruptor. ¿Por qué? Porque acá tenemos que el receptor de energía, que es el motor acá, es diferente, porque acá es un motor, ¿cierto? Que va a hacer funcionar y va a hacer mover, ¿cierto? Un elemento, en cambio en la anterior lo que se necesitaba era la creación de luz. ¿Ya? Y el receptor era diferente, el receptor era una ampolleta, por lo tanto la ampolleta necesita más cantidad de energía, por eso se coloca desde ambos polos, ¿ya? A ver. Exactamente, Matías. Tenemos que los tipos de circuitos, antes de hablar de circuitos específicos, ¿sí? Podemos encontrar circuitos abiertos y circuitos cerrados, ¿ya? El circuito abierto, chiquillos, es simplemente como la palabra lo dice, que obviamente no está cerrado aquí en esta parte. Recuerden que esta es la representación esquemática, ¿ya? Esto indica dónde está la pila, ¿cierto? Esto indica dónde está la ampolleta y esto de acá indica el interruptor está apagado, o sea, perdón, prendido, bloqueando la conexión, ¿ya?
porque un circuito abierto, chiquillos, es cuando existe una interrupción en la corriente eléctrica, ¿ya? Obviamente si yo utilizo el interruptor para bloquear la electricidad, no va a pasar, ¿ya? Como les mencionaba en un principio. Existe diferencia de potencial, pero no hay corriente. ¿Y a qué me refiero con diferencia de potencial? Es que existen diferentes cargas que existen acá en la pila, existe una diferencia, o más que nada es una resta de voltajes que se da, ¿ya? Esa es la diferencia de potencial, una resta de voltajes que se da acá, en este sector, ¿sí? Y una diferencia de voltaje que se da acá. Existe diferencia de voltaje, chiquillos, pero no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Obviamente porque no se traspasa la energía total, está interrumpiendo a partir del interruptor. Profe, Profe, yo tengo un avión con un sistema motor. Dame un segundito, Álvaro. Sí. Los Profe, juguetes eléctricos, deme un segundito. Los juguetes eléctricos y todas esas cosas tienen, la gran mayoría tienen estos sistemas de motor, por eso utilizan pilas para poder funcionar. Ya va a depender del tipo de motor, si necesita un poquito más de energía, de fuerza para funcionar, es que vamos a ver qué pila vamos a utilizar, porque hay algunos juguetes, por ejemplo, que utilizan esas pilas gorditas, esas grandes, ¿ya? Y hay otros que solamente necesitan las pilas AA, que son las que se utilizan en algunos controles, las tradicionales, porque están las AAA, que son las más pequeñitas. Ya, ahora sí, ¿quién me estaba hablando, Álvaro? ¿qué es diferencia de voltaje? No lo entiendo. Lo que le explicaba recién, que existe una resta en el voltaje inicial. Por ejemplo, vamos a suponer que el voltaje inicial acá es 80, supongamos. La energía al llegar acá al llegar acá a la ampolleta, sufrió una diferencia de potencial, porque supongamos que esta ampolleta al estar ahí conectada ya tenía una energía o un voltaje, supongamos que era, no sé, 5, ¿ya? 5 volts había aquí en esta parte del circuito y acá, ¿cuánto les dije? Olvidé, ya, 10, 80 era. 80. Entonces la diferencia de potencial se genera cuando esta energía que está acá, los 80, llega a la otra energía y se tiene que hacer la resta, la diferencia. Entonces, ¿cómo yo hago la diferencia de potencial? Voy a restar los 80, voy a restar 80 menos 5 volts. Al fin y al cabo, la diferencia de potencial es hacer una resta de los voltajes, ¿ya? Y el resultado, en este caso 75, va a ser mi diferencia de potencial que va a existir en este circuito, en este sector del circuito, ¿ya? Y eso siempre, por lo general, los voltajes, si te piden calcular, porque más adelante vamos a calcular diferencia de potencial, si yo les pidiese calcularlo, yo les tengo que dar sí o sí todos los voltajes que hay en cada lugar, ¿ya? Por ejemplo, qué voltaje hay acá en la pila, qué voltaje hay en la ampolleta, ¿ya? Así que eso tiene que ver con la diferencia de potencial. Se hace una resta, ¿ya? Porque no siempre va a haber el mismo voltaje desde que salió hasta el final. Puede ganar potencial o puede restársele potencial, ¿ya? Pero siempre va a haber una diferencia. Tenemos también, obviamente, nuestro circuito cerrado, que es cuando los circuitos están en funcionamiento, ¿ya? Cuando el interruptor está prendido y está ayudando a la utilización y en este caso al transporte de energía para que se pueda prender la ampolleta, ¿ya? Obviamente las casas están llenas de circuitos, son circuitos algunos paralelos, circuitos mixtos, hay algunos casos que son circuitos simples, ¿ya? Pero todas están compuestas de circuitos, eso es importante mencionarlo, ¿ya? En esta no. Me hubiera gustado hacer el experimento de los circuitos en paralelo y simple. Voy a ver si lo podemos hacer más adelante, igual de todas formas, ¿ya? Como actividad evaluada, ¿ya? Porque es súper importante también, chiquillos,
hacerlo uno mismo en este caso, ver cómo funciona y ver qué errores podemos encontrar al ir haciendo las conexiones en los circuitos, ¿ya? Porque bueno, como les digo, lo he hecho anteriormente en otros octavos y ha funcionado bastante para poder reconocer las partes del circuito y también para poder reconocer qué cosas no se deben hacer en un circuito, ya que eso provoca errores y eso obviamente puede provocar a que no existe un transporte correcto de la energía, ¿ya? Y chiquillos, para ir cerrando un poco, necesito que respondamos estas preguntas, ¿ya? Ay, se me cambió de nuevo. Había pensado hacerlo, de nuevo, había pensado hacerlo para la casa, pero como todavía nos queda tiempo, la podemos responder ahora. Identifique el interruptor. Según Profesora, lo que yo le mencioné, ¿cuál sería el interruptor? Dígame, Álvaro. como la flechita tirada para el lado. Exactamente, esta misma de acá, ¿ya? Antes, bueno, lo vamos a responder al tiro, pero igual yo quiero que ustedes lo copien en su cuaderno, ¿ya? Y en su cuaderno lo identifiquen, lo rayen, o sea, lo encierren. A ver, espérenme, déjenme ver si puedo usar el lápiz. Un momentito. Formato, ya. Está muy grueso, ya no importa. Este va a ser nuestro Interruptor. interruptor, ¿ya? No les pedí ahí buscarla en las otras partes, pero las vamos a buscar igual. Este vendría siendo la pila o batería, ¿cierto? La pila o la batería, ¿ya? Y este vendría siendo la ampolleta, ¿ya? Siempre se va a representar de esta forma nuestra ampolleta, ¿ya? Listo. Entonces, ¿el interruptor se encuentra cerrado o abierto? Cuando hablo de... Abierto. Abierto. Ya, perfecto. Súper, súper. Recuerden que cuando hablo de abierto es que está en este caso, bueno, no voy a redundar la palabra, no voy a decir es porque está abierto, pero me refiero a que es porque está interrumpiendo la conexión, ¿ya? Y cuando está cerrado, en este caso es porque está ayudando a la conexión, ¿ya? Y claro, en este caso está abierto. ¿Se podría prender la ampolleta en este caso con el circuito, No, el interruptor abierto? ¿Por no, qué? porque no permite el paso de energía. Perfecto, porque principalmente el interruptor al estar abierto o al estar encendido, lo que produce, como tú dices, es que no pase la energía y si no pasa la energía, obviamente no va a llegar a la fuente de poder, a la fuente de recepción, por lo tanto no va a funcionar, ¿ya? No, Javi, no es necesario que me envíe la actividad, ¿ya? No es necesario. Las actividades que sí me importa que me envíen al correo es la última que hicimos, o sea, no es la última, de hecho hace mucho tiempo, la de la membrana, la del huevo, ¿ya? Todavía me falta gente que me la envíe, ¿ya? Chiquillos, yo sé que, bueno, aquí en este curso no me pasa mucho porque hay hartos que están al día con las notas y todo, pero sí es importante recordarles que tienen que ponerse al día, ¿ya? Ya no es como antes, recuerden que ahora está el decreto de que, eh, bueno, no es por asustarlo, pero yo tengo que decírselo igual, chiquillo, porque yo sé que quizá alguno debe haber pensado, pucha, ya no se pone nota, entonces, bueno, ya está, no nos metemos, no hacemos la actividad, pero sí se está evaluando y sí puede haber problemas para que Para usted pasar pueda, de curso. digamos, claro, para pasar de curso. No quería decir tan directamente, pero así es, ¿ya? Entonces les recomiendo que los que están pendientes, que son pocos los que me deben todo. Hay personas sí que me deben todo en el curso, pero son pocos los que hay pendientes, ¿ya? Eh, Profesor, que me envíen las actividades, dígame, y que hagan las pruebas, y que se contacten conmigo principalmente para poder habilitarle las pruebas, ¿ya? Álvaro, dígame. que sobre la pregunta de la Javiera Martínez, que recién preguntó sobre el modelo pulmonar, esa actividad la mandaron al grupo, pero no sabía si se hacía, porque ya A ver, habíamos pasado eso, esa materia. ¿sabe lo que pasa? Sí, hubo un error ahí.
porque esa actividad era para quinto básico y se debe haber como ahí mezclado la información, no sé qué habrá pasado. Alguien que, como Yo les sí digo, la debe hice. tener algún hermano de quinto, algo así. Bueno, esa actividad era para quinto básico del modelo pulmonar, así que si no la hicieron, no se preocupen porque no era para ustedes. La, No la se no única se hacía, tarea que... ¿Cómo? no se Ahora me... hacía. No, no se hacía. ¿Que alguien la hizo? Yo sí. No, chuta, porque de hecho me acuerdo que me preguntó no sé si fue una apoderada, un alumno, me preguntó si se hacía, y yo le dije que no se hacía porque esa era actividad de quinto básico. Creo que la Domi tiene, o sea, perdón, la Javiera Martínez tiene una hermana en quinto. Quizá a ella se le confundió también la, la info, pero no, chiquillos, no se hace lo de los pulmones, ya, porque incluso No. ahora ya estamos completamente en otra unidad, ya, a ver, espérenme. Más encima me iba a enviar el de la hermana. Nada, no se preocupen, chiquillos, no es para ustedes, no es para ustedes, sustos que dan gusto. Ya. Entonces, la última, me hicieron reír. La última pregunta, chiquillos, de la actividad es muy Profesora, fácil. Dígame. antes de pasar a la 4, entonces no se puede prender la ampolleta porque no le llega energía al receptor que es la ampolleta, ¿verdad? Exactamente, tal cual lo dijo usted. ¿Y por qué no le llega energía? Porque existe un interruptor que está en este caso encendido y está, ¿cómo se dice? Bloqueando el paso de la corriente. ¿Ya? Eso. Se Ya. encuentra ¿Por qué abierto. circula corriente por este circuito? ¿Por qué creen ustedes? Creo que me acabo de inventar la pregunta, ¿puede circular corriente por este circuito? Sí, ya, pero ¿por qué circula la corriente? Eso les quiero preguntar. ¿Por qué circula la corriente? ¿Puede Profe, circular? ¿Porque es necesaria? A ver, dígame. profesora, ¿Clarisa creo que habló? ¿O em, sí? Ya, dígame. La ¿el circuito escucho. está abierto o cerrado? Porque no Está escuché si lo abierto, respondió. Abierto. abierto, sí. Entonces, como les decía, ¿por qué circula corriente por acá? Aparte de que pensemos que esto no está interrumpido, pensemos que no está interrumpido, ¿ya? Pensemos que el interruptor está de cierta forma apagado, por lo tanto no está interrumpiendo la corriente y hay paso de corriente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué existe una transmisión de corriente en un circuito? ¿Qué es lo que ayuda a que se transmita o cuál es la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad? Conductores. Ya, perfecto. Está relacionado con lo que dice, ¿quién dijo? Denison, creo. Sí. Ya, súper. ¿Alguna otra idea, chiquillos? No tengan miedo de hablar, no tengan miedo No de hablar. entendí. O sea, profesora, Dígame, ¿cómo es la pregunta? ¿por qué hay un traspaso de energía en un circuito? ¿Por qué circula la corriente en un circuito? Independiente de que exista un interruptor o no. ¿Cuál sería como la finalidad de un circuito? Más o menos hacia allá La va energía direccionado. ¿Para qué se utiliza el circuito? ¿El circuito es servible, inservible? para formar energía. Exactamente, eso es lo que quería escuchar, para la formación de energía. Porque a nosotros, y de cierta forma, a nosotros, ¿de qué nos sirve conocer un circuito eléctrico? A ustedes, octavo básico. ¿De qué les sirve conocer un circuito eléctrico? Aparte de conocer el concepto de energía, que lo tenemos que manipular a lo largo yo creo que desde que están en quinto básico hasta como segundo medio. ¿De qué les sirve a ustedes conocer hoy en día, o sea, qué creen ustedes para qué les sirve conocer un circuito eléctrico? Ahí los escucho. ¿Alguien Para respondió? saber cómo se traspasa la energía. Ya, perfecto. Tienes que hacer un experimento en Minecraft. Se puede con nota. No sé si se puede hacer algo en Minecraft. ¿Será Minecraft? Ya. Volviendo a la pregunta y a la respuesta, exactamente, Álvaro.
y también como lo mencionó Clarisa, la finalidad, chiquillos, de ver circuito, bueno, y en octavo básico tiene relación con conocer cómo se da el traspaso y el transporte de la energía, ¿ya? Saber que la energía no solo la podemos conseguir a través de otros medios naturales, de otras fuentes de energía, sino que a través de la corriente también podemos hacerlo. También la podemos generar e interrumpir, que es súper importante, ¿ya? Con redstone, palancas y Profesora, lámparas. Dígame. y respecto a la pregunta 4, si puede circular corriente por este circuito, sería que sí, ¿verdad? Mientras que el interruptor esté cerrado, ¿no? Exactamente. Mientras el interruptor, perdón, esté cerrado o apagado, va a circular la energía. Pero saben que hay otra cosa que yo les mencioné, que también es importante, porque puede circular energía, en este caso, también si el interruptor está encendido, si está abierto. ¿Por dónde sería? Por acá. Recuerden que acá teníamos la pila con un lado positivo y negativo. ¿Se acuerdan de esa parte? Teníamos la pila con un lado positivo y negativo. Y va a circular energía por este lado, por el que no está interrumpido. Va a circular energía, pero ojo, no va a ser la necesaria para darle funcionamiento al circuito, pero de todas formas sí va a estar acá transmitiéndose energía, ¿ya? O va a circular corriente, ¿ya? Entonces ¿Que podemos esté decir, apagado? sí, está apagado, sí. Porque como te digo, no es la corriente necesaria o la corriente que necesita para poder circular. De todas formas, como les digo, ningún cuerpo tiene cero de voltaje a menos que esté quieto, ¿ya? Y en el caso de las pilas y baterías, por lo general siempre las cargas interiores de esto siempre están, digamos, como en 1 voltaje, 2 volts, ¿cierto? Siempre están ahí como activas, jamás van a estar en reposo. Por ejemplo, en este momento, yo ahora que estoy hablando, estoy generando cargas en mi cuerpo, porque no estoy quieta, estoy moviendo la boca, estoy moviendo mis brazos, ¿cierto? Lo mismo que ustedes, probablemente estén acostados quizá algunos, pero de cierta forma quizá igual están moviendo una mano, un brazo, están moviendo los ojos, están haciendo alguna interacción que les permite hacer como tener algunas cargas. Como le explicaba en la clase anterior, por eso nosotros cuando tocamos a veces algunas manillas o algo, nos da como la corriente, nos da como la corriente. Y eso Y las lo personas podemos entre sí relacionar también se dan también, la Álvaro, corriente. ahora que tú preguntaste, ¿cómo? Las personas entre sí también se dan la corriente. Sí, sí, obvio, obvio. Sí, eso pasa mucho. De hecho, a mí me ha pasado varias veces cuando voy a comprar. Y eso es porque nuestro cuerpo están a diferentes corrientes. O sea, tenemos diferentes volts y diferentes electrones que están en nuestro cuerpo. Puede ser que nosotros tocamos, por ejemplo, casi siempre nos pasa que cuando usamos un chaleco, ¿cierto? Nos sacamos el chaleco y este suena así como la corriente, ¿cierto? No sé si le ha pasado. Y después de eso, atrévanse a tocar una manilla. No, no lo hagan, porque sí o sí les va a dar la corriente en la mano. Si se sacan un chaleco y tocan una manilla, les va a dar la corriente. Les digo por experiencia propia, pero si lo quiere hacer y le gusta el dolor, hágalo. Entonces, como les decía, ahí nosotros podemos observar, Álvaro, y ahora que respondiéndote a lo primero que me preguntaste, que tenía relación con la diferencia de potencial. Ahí nosotros en nuestra vida cotidiana podemos observar una diferencia de potencial. Cuando yo toco algo y existe la reacción esta de que, ay, me dio la corriente. ¿Por qué? Porque la manilla tenía una corriente distinta que yo tenía en mi mano, por lo tanto, hubo opción. ¿Ya? De nada. Ya, Profe, dígame. por lo tanto, ¿qué? Que ahí justo no se escuchó. Lo que dije al final. Sí, Por lo tanto, nosotros tenemos todos diferentes corrientes y no me acuerdo qué dije por lo tanto, pero eso es lo que dije. Que dije que había diferentes corrientes que por eso es la causa de que si nosotros tocamos una manilla, nos da la corriente. Pero igual es más fuerte ahí la diferencia de potencial, ¿ya? Por eso se da la diferencia de potencial por las distintas corrientes que existen, ¿ya? Eso, chiquillos.
Quisiera saber si le falta subir la nota del primer semestre. No están. Bueno, no he actualizado, bueno, la actualicé hace una semana y media atrás las notas, Cata. Voy a ver, tendría que ser actualizarla ahora para ver si me llegó algún trabajo nuevo o algo así, ¿ya? Pero miren, yo creo que de aquí a la otra semana ya va a estar todas las 4 notas subidas, listas. No sé si ustedes tienen acceso a la plataforma ahora las notas. ¿Tienen acceso aún a las notas? Porque, si mal no recuerdo, creo que fue por No, un tiempo a que tengan las 4 notas todos. Bueno, los que me han enviado todas las cosas, obviamente, ¿ya? Ahora, terminando esta clase, me voy a meter a revisar bien y actualizarlas todas, ¿ya? Una pregunta. Creo que hasta el momento hay 2 notas y nosotros ya llevamos las 4. Tendríamos que ingresar la última prueba y tengo que ingresar la otra nota, la del trabajo. Profe, Dígame. yo le había dicho que le mandé un correo porque en una prueba le mandé una equivocada, entonces tenía que corregirla. Porque Ah, le sí, puse creo la C sí, y era Cata, la A. sí, esa la modifiqué. Cata, ¿cierto o no? ¿Quién me está hablando? Sí, Parece que la Cata, ¿no? Sí, sí soy yo. sí, no, sí, eso no hay problema, sí, eso lo modifiqué, así que no se preocupe. Ah, ya, gracias. Profe, profe, Dígame, ah, dígame, que, dígame. que le quería preguntar algo sobre la pila, Ya lo que escucho. el lado positivo siempre tenía que estar conectado con la ampolleta. Buena pregunta, y sí, exactamente. Siempre se tiene que conectar el lado positivo con la ampolleta y el lado negativo hacia, en este caso, el interruptor. ¿Por qué? Porque el lado negativo se dice que tiene un poco más de corriente como son cargas negativas, ¿ya? Se dice que se transporta más corriente, entonces la idea es hacer el transporte por el lado del interruptor, el lado negativo, que tiene más corriente, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, hiciera por el otro lado, probablemente mi circuito le falte corriente para poder funcionar. notas. Ah, me pillaste. Si el tío César nos puede ayudar, yo soy Colocar el poco. root de los papás, o sea, ¿Cuál fue la de tu pregunta? apoderado. ¿Cómo se veían las notas, tío César, en la plataforma? Primero tienen que ser Todas malas. apoderados. Se supone que está habilitado solo para los apoderados. Solamente ya. Por eso la Clarisa dijo el root del apoderado o algo así. Sí. Ya. Bueno, ahí tienen la respuesta. Es con el root del apoderado y supongo que el apoderado también tendrá alguna clave o algo para meterse. Entonces ahí tendrán que averiguar esa situación. Quisiera saber si está conectado el Benjamín Vázquez. A ver. No, parece que no está. ¿Alguien sabe algo de él? ¿Ha hablado con él? Yo sí. Yo Ya. hablo con él todos los días.